Muy buenas tardes, les damos la cordial bienvenida una vez más a este testimonio de poder. Bienvenidos, somos ex LGBT México y nuestro programa se llama Transformados. Damos muchas gracias Amén. a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes. Gracias por conectarse, gracias por los que se van a conectar y esperamos en Dios que este sea un testimonio, un testimonio más de poder y que ustedes Amén. puedan ver lo que Dios ha hecho en la vida de todos y cada uno de nosotros. Amén. Le damos la más cordial bienvenida al hermano Santos. Hermano, cuéntenos usted de dónde nos visita. Buenas tardes, hermana Ana. Buenas tardes a todos que nos ven. Yo soy de Veracruz, Puerto. Estamos aquí para glorificar a Dios, que sea Él alabado y exaltado en todo tiempo. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, hermano. Cuéntenos un poquito, hermano, ¿en qué estaba usted metido? ¿Cómo fue que estaba usted atrapado en un estilo de vida de alcoholismo, de adulterio, pero cómo es que empieza, cómo es que se da toda esta situación, debido a qué causas? Cuéntenos un poquito sobre esto. Amén. La verdad es que yo, pues de chico, mi mamá, estábamos con mi familia, ¿no? Pero mi papá fallece cuando yo tenía 3 años. Entonces, de ahí para acá, pues toda mi vida fue desenfrenada. Ahora sí dice la palabra ahí en Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Y así estamos realmente nosotros, ¿no? Desordenados y vacíos, sin una vida sin Cristo. ¿No? Este, y transcurrió mi vida desordenada, ¿no? Haciendo y deshaciendo de lo que yo quería. Mi mamá nos decía, ¿sabes qué? O trabajo yo y comemos, o simplemente, o qué hacemos, por no puedo trabajar y estar aquí con ustedes. Entonces ella trabajaba de sol a foco y pues yo hacía realmente de mi vida lo que yo quería. Nadie había que me gobernara, ¿no? Que dijera yo, sabes que esto es lo que realmente quiero. No había una figura paterna como tal, ¿no? Creo que esa fue un parteaguas, ¿no? Que decía yo, pues mi vida es así, ¿no? Y el hombre o la sociedad te encasilla como macho mexicano, ¿no? El de tener 2, 3 mujeres y de si te tomas una botella de alcohol o 3 caguamas o un cartón, pues eres más macho, ¿no? Cuando Sí. realmente es totalmente diferente, ¿no? En la vida en Cristo es diferente a lo que dice el mundo, ¿no? Entonces usted empezó a beber alcohol a una edad muy temprana. Sí, bueno, no directamente, pero indirectamente sí, porque no era un estilo de vida que yo llevaba a los 7 años, 6 años. Mi papá falleció cuando yo tenía 3 años, entonces la secundaria, pues todavía ya la empezaba yo a tomar, ¿no? Pero me juntaba con mucha palomilla pues que fumaba marihuana, que se drogaba, que hacía cosas que no, ¿eh? Y creo que fue cuando entré al bachillerato que pues sí empecé a tomar más, ¿no? Era más de continuo. Y así transcurrió mi vida, ¿no? O sea, tomando y llegó un momento donde pues me junté, ¿no? Ya a los 18 años pues ya estaba juntado, a los 21 nace mi primer hijo, ¿no? Pero pues yo creyendo que llevaba un estilo de vida normal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo cumplía, ¿no? En mi casa, pero al final del día pues yo tomaba, ¿no? Me dedicaba a tomar, creo que de 7 días a la semana pues 4 yo tomaba, ¿no? Y era de tomar hasta 5 de la mañana, 6 de la mañana, ¿no? Sí. Cómo es que se da cuenta de que ya su alcoholismo iba en progreso? Ya eran 4 días y después, No, lo que pasa, llegó un momento que decía yo ya el tomar creo que no es sano, ¿no? Entonces, ya me había hablado de mí de Cristo porque cuando nosotros estábamos chicos, les repito, había una señora que siempre nos hablaba de Jesús, ¿no? Y nos llevaba a las iglesias. Cuando estaba acá un estadio que se llamaba Carlos Sardana Chavarreta, que era de béisbol, venían unas campañas de entonces el hermano Gigi Ávila, ¿no? Entonces, él nos decía, o ella nos decía, vamos, porque nos veía siempre en la calle, ¿no? Y la realidad es que pues nunca fui, pero ya yo tenía conocimiento porque me hablaban, ¿no? Entonces yo decía, eso es mentira, ¿no? ¿Cómo es que les hablan a la gente y se caen, ¿no? O oran por ellos y se caen, yo así, ay no, pues se van a caer, ¿no? En el bachillerato un compañero mío se hace pastor, ¿no? Y ay, nada, tu rollo, ¿no? Pero yo, pues a mi mundo, ¿no? Ya en el bachillerato empecé a drogarme, ya hacía cosas que realmente iban más allá, ¿no? Por eso
Del alcohol te lleva a probar drogas, de las drogas te lleva a hacer otras situaciones más grandes, ¿no? A perderte ahora sí. Ya empecé yo a andar con chavas y tener una vida desenfrenada en lo que es la, la adulterio, ¿no? Y la fornicación más que nada, ¿no? Pero todavía en ese entonces estaba yo soltero, ya a los 19 ya me empecé a casar, me casé y me junté y ya empezaba yo a fornicar porque ya no estaba nomás con mi esposa, ¿no? Entonces usted queda atrapado en esta situación de adulterio y demás, muy Así es. jovencito. Sí, la verdad sí, porque no había nadie que me dijera porque estaba yo haciendo mal, ¿no? El hecho que yo estudiara o trabajara, ya decía yo, pues yo voy bien, ¿no? O sea, estoy haciendo las cosas correctamente, ¿no? Cuando realmente pues me doy cuenta que no era así, ¿no? Porque no había quien me direccionara, ¿no? Por eso yo entiendo que la figura paterna pues sí te marca, ¿no? Te va diciendo, sabes que esto es lo correcto, vete por acá. Y, y conocí de Cristo, ¿no? Me hablaron y pues ya, sí. Y ya estando yo juntado y todo, me empezaron a hablar de Jesús otra vez, ¿no? Pero yo sí, iba yo a las iglesias, pero yo iba ahora sí a curarme la conciencia los domingos, ¿no? Sí, Porque claro. realmente entre semana yo tomaba, ¿no? Estuve trabajando en una empresa que entraba a las 10 de la noche del sábado y salía a las 12, 1 de la tarde del domingo, ¿no? Y entonces, pues ya no iba yo a la iglesia, ¿no? O sea, yo iba o nomás iba crudo y así, pero realmente que me naciera que yo tengo que ir porque tengo que alabar a Dios, no, no, no. Entonces, creo que eso me llevó una cosa a otra y me fui perdiendo cada vez más, ¿no? Llegó un momento que sí me perdí, o sea, como 2 días y mi esposa me estaba buscando, con en las policías estatales o ahí, ¿no? Con mi mamá buscándome dónde estaba yo, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, cuando usted, ¿cuántos años vivió sumergido en este mundo de alcohol, sumergido en este mundo de adulterio? ¿Cuánto tiempo duró usted ahí? Como 15 años. 15 Como que sí, años. porque empecé, bueno, más bien desde los 10 años empecé a tomar, ¿no? Y hasta los 33 que entregué mi vida a Cristo, ¿no? Así estuve, ¿no? O sea, no había quien me dijera, sabes que esto es lo correcto, ¿no? Cuando empiezo a darme cuenta que ya no quería este estilo de vida, ¿no? Entonces yo dije, tengo que hacer algo, ¿no? Llegó un momento donde mi matrimonio también ya estaba al punto del colapso, ¿no? Sabes que ya esto no es correcto, ¿no? Mi hijo, el mayor, me decía, sabes que pues ya no tomes, papá, ¿no? Ah, le digo, pues no hay problema, ¿no? No tomo cuando no me vea él. Yo llego, él se acuesta a las 9 de la mañana, digo 9 de la noche, pues yo llego a las 11, 12, 1 de la mañana, pues ya va a estar dormido, ¿no? Por supuesto. Pero una mentira del diablo, ¿no? Porque realmente siempre me veía tomado, ¿no? Claro. Entonces, esa figura masculina, paterna que le hizo falta a usted, de alguna manera lo empezó a repetir el patrón, puesto que Ah, usted era un padre que estaba presente, pero ausente así es, emocionalmente, ausente moralmente y, por supuesto, ausente espiritualmente. así es. Sí, y la verdad es, yo he creído que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Y la realidad es que este mundo así te engaña, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Pues el macho hombre mexicano, pues tiene, o el hombre tiene una, dos, tres mujeres, ¿no? Y toma, ¿no? Y cada fin de semana se embriaga y aguanta, ¿no? Y es mentira, ¿no? Una mentira que poco a poco te va consumiendo, ¿verdad? Porque cuando no frenas en un determinado momento, puedes caer hasta en una enfermedad como la cirrosis, ¿no? Entonces, Por gloria a supuesto. Dios que lo conocí, ¿no? Bueno, que le entregué mi vida, porque sí había oído hablar de él, ¿no? Había oído hablar de Jesús, pero como está escrito, ¿no? De oídas te había oído hasta que te conocí, ¿no? Sí, hermano, y por ejemplo, cuando usted estaba en esta cuestión de alcoholismo, llegó a perder trabajo, se llegó a tornar muchas veces agresivo con su esposa, la llegó a golpear, llegó a ofenderla. ¿Qué pasaba en esos momentos de embriaguez? No, fíjese, hermana, que yo tomaba, pero yo sí era, entre comillas, responsable, ¿no? Porque yo tomaba y me iba yo tomado, pero crudo ahí al trabajo, ¿no? Gracias a Dios no me corrieron, ¿no? Pero sí se daban cuenta que llegaba yo en ese estado, ¿no? No creo que anteriormente no estaban
tan estricto ahora los trabajos como ahora, ¿no? ¿Sabes qué? Pues cualquier situación donde se pega más a las leyes, que antes no, ¿no? Pero sí llegué a un momento que con mi esposa tuve muchos problemas, ¿no? Llegué ella me decía, ¿sabes qué? Pues si ya no podemos estar porque no estábamos casados, ¿no? Íbamos en unión libre y entonces ella empezó a conocer de Cristo 2 años antes que yo tengo 7 años, ella va oye, tiene 9, entonces lleva 2 años antes que yo conocí a Cristo, le entregó su vida a Cristo porque también conocía, ¿no? Y llegó un momento donde ella me dijo, me marcó la pauta, sabes que ya no podemos estar porque yo quiero un hombre de Dios y tú no quieres, y la verdad es que pues no estamos casados, ¿no? Entonces ahí me choqueó también, digo, pero si yo doy todo, ¿no? Yo trabajo, o sea, no te falta nada, y pues sí, tomo y eso, pero no te pego, no te golpeo, ¿no? Qué engañado estaba yo, ¿no? Con creer que el hombre, pues nomás para suplir la necesidad de la comida, el alimento, es el hombre que este mundo te dice que ese es el hombre, ¿eh? Que realmente no es así, ¿no? Así es la cultura mexicana que muchas veces les dice a los varones eso. Y desde hace muchísimos años, pues las películas mexicanas, digo, no quiero hablar mal de las películas mexicanas, hay muy buenas, pero las Así. películas del cine de la época de oro son muy machistas. Ahí se ve muchas veces a los padres tomando y haciendo de sus hijos unos machos, ¿no? Así es. Mujeres, pistola y tequila, Y decían por tequila, ahí. ¿no? Sí, pues ahí tenemos un ejemplo, como era doña María Félix, ¿no? O sea, de esas mujeres fuertes, ¿no? Que realmente hablamos de carácter y así no es el carácter, ¿no? El carácter es de las pruebas malas o buenas, debes estar firme, ¿no? Claro, Este, y sí, hermana, entonces yo empecé esa vida cuando empecé a conocer mujeres, ¿eh? Entonces llegó una vida de estar con una persona y ahí quedarme, ¿no? Entonces realmente yo iba de una situación a otra y llegó un momento de estar en un bar donde estaba gente mala y yo le decía a mi esposa, pues es que Dios no quiere nada conmigo, ¿no? Y me decía, ¿cómo no quiere nada contigo si dónde andas y mira, hoy estás aquí en la casa, ¿no? O sea, yo llegó un momento de decirle, ¿sabes qué? Vete a vivir con el pastor, ¿no? Porque ya era los domingos en la iglesia y pues sí me dejaba la comida y eso, pero yo así como, pues, ¿qué haces allá tanto tiempo metida, no? Y ella me decía, no, es que mis oraciones era de que yo quería que tú le sirvieras, ¿eh? Y sí, entonces llegó un momento, un sábado llegué yo tomado a la iglesia, porque en la iglesia donde íbamos antes los sábados daban el servicio. Y llegó un sábado a la iglesia, tomado, me acuerdo. Y ahí es donde empecé a conocer de Dios, mano. Llegó una ocasión que tomado fui a un cajero, y pues ya que los cajeros tienen clima, ¿no? sí, Yo creo que o creí que era mi recámara, ¿no? Y ahí me quedé dormido. Ah, Dormido ahí tomado, ¿no? Entonces, ahí es donde me tenía el enemigo, ¿no? Engañado, donde yo no supiera yo de lo que es realmente la vida en Cristo, ¿no? Entonces, claro. un día me quedé dormido en ese cajero porque creía que yo estaba en mi cuarto y cuando me patean, digo, bueno, ¿quién me patea? Y era un policía, ¿no? Un soldado ¿qué haces aquí? Me levanté todo así y me dijo, pues ¿qué hice, no? ¿Qué? No, pues ya me fui a mi casa, ¿no? Y al otro día, pues sin dinero, ¿no? Y dónde está la tarjeta, pues no sabía ni dónde, ¿no? Claro, Realmente, a veces sí perdía todo el dinero, ¿no? Y pues mi familia, ¿qué onda, no? Pero yo veía la manera y ahí estaba, ¿no? Y siempre le suplía el alimento, ¿no? Yo creyendo que eso era lo que, por como a mí me faltó el papá, o sabes que me faltaron muchas cosas en mi adolescencia, en mi juventud, en mi niñez, por la figura paterna que no tuve, yo pues creía que yo estaba supliendo lo que a mí me había hecho falta, ¿no? Entonces, ¿qué más quieren, no? O sea, pero como usted bien lo decía, estaba yo presente, pero estaba ausente, ¿no? Y creo que ese es el daño más fuerte que le podemos hacer a un hijo, ¿no? A un individuo. Entonces, claro. No solamente se lastima uno mismo y lastima uno el cuerpo, sino además lastima uno a la familia, a los hijos, a la esposa.
a los papás si se tienen, a los hermanos inclusive, ¿no? Cuando se está con ellos. Pero hay Blas Pascal decía que el ser humano tenía un vacío llamado Dios, el cual solamente podía ser llenado por Dios. Y aunque los seres humanos tratamos de llenar nuestros propios vacíos con alcohol, con drogas, con mujeres, con hombres, con homosexualidad, con lo que sea, siempre habrá un vacío llamado Dios y ese vacío llamado Dios solamente puede ser llenado por Dios. Amén. Por eso intentamos llenar todo eso, ese vacío de Dios con muchas cosas que nos afectan y a la larga trae repercusiones y a la larga trae consecuencias y obviamente consecuencias negativas. ¿Usted alguna vez, por ejemplo, tuvo alguna enfermedad aparte del alcoholismo? Como bien dijo, se salvó de la cirrosis, pero ¿hubo otras consecuencias aparte de eso? No, porque mire, probé las drogas y todo eso, pero llegó un momento que decía yo, bueno, esta droga me hace esto y no me gusta, ¿no? Y yo me quedé en el alcohol, ¿no? Yo iba los domingos a jugar, entonces ahí los domingos cada partido pues era peda segura, ¿no? Entonces, por eso creo que yo también no me adentré mucho a otras cosas, ¿no? Por eso mi vicio era el tomar y pues tengo la mujer, ¿no? Tengo que tomar y voy a la mujer. Y ese era mi círculo, ¿no? Llegó un momento donde yo también convivía con mucha gente homosexual, ¿no? Que decían, oye, ¿sabes qué? Me decían, no, es que tú tenías que... No, porque siempre trataba yo de respetarlo, porque mi mamá siempre nos enseñó eso, a respetar a las personas, ¿no? Independientemente, llegaba un momento tomados, yo me acuerdo que tomados me decían, oye, negro, que un coto. Digo, no, mira, estamos tomando tranquilos, yo te respeto, tú respétame, y hasta ahí. Y siempre trataba de cuidar esa parte, ¿no? Digo, una cosa que sí me inculcó mi mamá es que pues hay que respetarnos, ¿no? Digo, al final del día somos seres humanos y debemos respeto. Entonces, yo tenía aprecio, ¿no? Por esas personas, y sabes qué, pues déjanos, o sea, al final del día, pues ellos deciden estar así, ¿no? Pero yo me llevaba bien con ellos, por más bien porque, pues, vamos a tomar, pues vamos, yo los acompaño, ¿no? Y nos poníamos a tomar, ¿no? Pues era el chupe gratis, pues vamos, ¿no? Pero en ese sentido yo siempre andaba ahí, ¿no? Buscando el tomar, ¿no? El tener una copa y ahora le vamos. Y yo no sabía si eh, parar, vaya. Yo decía, ¿sabes qué? Vamos a empezar a las 3 de la tarde y pues a las 6 ya uno se iban a su casa, ¿no? Y pues a mí me amanecía, ¿no? Realmente yo estaba en ese estilo de vida, ¿no? Cuando Claro. realmente, yo creo que, como usted bien lo dice, ¿no? Estaba tratando de llenar ese vacío que había en mí, de la figura paterna o el cariño del papá, ¿no? Que no lo tuve y decía yo, pues aquí no, aquí estoy bien, o sea, yo le suplo a mi familia y con eso me basta y estamos bien, ¿no? Cuando realmente no, estaba yo engañado. Cuando usted llega al conocimiento de Cristo, ¿cómo es que tiene ese encuentro con el Dios verdadero? ¿Cómo es que el Señor Jesús le enamora, le seduce? ¿Qué es lo que pasa en ese encuentro con el Dios Todopoderoso? Creo que lo han dicho y yo lo viví, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que estar chocado de la manera de vivir que llevas, de la manera de vivir que estás al día a día o tratando de querer llenar ese vacío. Debes estar asqueado. Yo ya estaba a punto de perder mi matrimonio y ¿sabes qué? ¿Esto qué? O sea, yo no quiero esto, ¿no? Y le repito, ¿no? Mi familia estaba un sábado en la iglesia, los domingos, los sábados eran el servicio, entonces yo fui todo tomado. Me acuerdo esa vez, entré, pasé un cristal que había, una puerta de cristal, la pasé y ya no pude yo. Ahí me derrumbé, ahí me puse a llorar y llorar y llorar. Yo no sabía qué era, ¿no? Hasta después entendí que era el amor de Jesús que siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo de mi lado, ¿no? Porque si bien es cierto que yo crecí sin papá, él en un momento después me dice, ¿sabes qué? Yo siempre he estado ahí porque tú eres mi hijo, ¿no? Yo siempre he cuidado de ti. Pero en ese momento, cuando yo crucé la puerta de cristal, se me acerca una mujer y empieza a orar por mí. Empezó a orar por mí y yo sentí una paz que no había sentido en los lugares que yo había andado, ¿verdad? Ni con las mujeres que yo había andado. Yo experimenté una paz y hubo un desahogo que sentí que dije, aquí quiero estar, ¿no?
yo no me aparto de aquí, ¿no? Y de ahí para acá sí han pasado muchas cosas, ¿no? Pero Dios siempre te pone las personas correctas. ¿Para qué? Para hablar a tu vida, ¿no? Y está en ti, por eso yo dije, ¿sabes qué? Ya no quiero esto, yo quiero un cambio de vida. Y si Jesús transforma, Jesús cambia, Jesús renueva, y si Jesús hace todo nuevo, yo quiero eso, ¿no? Yo quiero experimentar el amor de Dios. Y ahí fue cuando entonces sucedió, conocí a Jesús, ¿no? Me habían platicado que sí, restaura, sí, no, que sana, pero me habían platicado, ¿no? Ya, ¿y cómo va a ser? Eso es pura mentira, ¿no? ¿Por cómo se caen? Te empujan, ¿no? Entonces, cuando yo decido realmente, y bueno, si es cierto, órale, va, yo quiero a ver si es cierto, ¿no? Y ya no quiero esta vida. Yo decidí, dije, ya no más esta vida. Ya no más, porque si es cierto que Jesús cambia, Jesús transforma, Jesús renueva todo, yo quiero eso. Y entonces Amén. cuando crucé ese cristal, algo sucedió en mí que no he vuelto a ser la misma persona. Gloria a Dios, hermano. Amén. Y sí, eso, la verdad es que cuando se conoce al Dios Todopoderoso, Amén. Él cambia y transforma. Así Es es. un reino de posibilidades de poder cambiar, impactar tu vida diaria en algo bueno. Amén. ¿Y cómo fue este cambio? ¿Cómo es que deja de tomar? Porque su cuerpo ya le pedía el alcohol. Sabemos Sí, que cuando hay un síndrome de abstinencia puede haber alucinaciones, el cuerpo lo necesita, lo pide. ¿Cómo es que pudo superar este síndrome de abstinencia o cómo va disminuyendo este alcoholismo en su vida? yo ya le digo, había yo decidido dejar eso, ¿no? O sea, es que yo no quiero esta vida. Dije, yo no, ya no más esta vida, ¿no? Cuando yo a los pies de Cristo oía que hacían oraciones a las 5 de la mañana en la iglesia. Entonces digo, yo quiero ir, yo quiero. Entonces llegué, empecé a orar, empecé a meterme a la comunión con Dios. Porque si bien es cierto que hablamos de Jesús, Jesús habló del reino, ¿ah? Dijo arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Él hablaba de un reino. Entonces, Jesús no es religión. Tenemos que entender que el Evangelio no es religión, sino un conocimiento al que te lleva Jesús, a que lo conozcas más, a que seas tú uno solo con Él. Y a través de ese conocimiento es cuando tú empiezas a experimentar un cambio en tu vida que es inexplicable, ¿no? Que no te lo da el alcohol, que ahí no, ya no suples esa necesidad de la droga, de lo que realmente te estabas queriendo llenar con ese amor, con esa presencia en la oración, ¿no? Yo experimenté en la oración que Jesús es real, que Jesús habla, que así como estamos hablando ahorita nosotros, si nosotros vamos a la presencia de Dios, Jesús habla, Jesús nos escucha. Y mucha gente dice, ay, es mentira. No, es real, pero nosotros tenemos que ceder, decirles, sabes que ya no quiero esta vida. Si tú renuevas, porque dice la palabra que Él hace nuevas todas las cosas, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas a partir de que empezamos a tener una relación con Él. Y sí, realmente eso es verdad. O sea, cuando me dijeron a mí en mi trabajo, ahora vamos a tomar, dije, no, ya no, porque ya saben, no, no, que ahora muy aleluya y que ahora resulta que después de que te tomaban las caguamas, me sacan una foto en el celular, ¿no? Y con una caguamota empinada. Dije, sí, cierto. Y la verdad, ahí yo le di gloria a Dios porque digo, solamente tú pudiste hablarle a ese varón, porque yo no sé qué hubiera hecho, ¿eh? Porque me dice, ¿sabes qué? Ahora resulta que muy aleluya, después que te empinabas las cheves, ¿no? Y le dije, sí, de ahí me sacó Dios, de ahí. Le digo, y dice la palabra de Dios que el reino solo sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. ¿Qué hice yo? Yo fui violento, decidí no tomar más, sino a buscar una vida en Cristo. Que no ha sido fácil, hermana, ¿eh? Que no ha sido fácil porque en Cristo nada es fácil. Si bien es cierto que Él ya pagó todo, nosotros tenemos que esforzarnos cada día. Esforzarnos cada día. Y se lo dijo a Josué, no, esfuérzate y sé valiente. Y eso tenemos que hacer nosotros todos los días, esforzarnos, ¿verdad? Así es. Sí, vivir el Evangelio
Ciertamente no es fácil, pero la verdad es que es muy emocionante, es algo emocionante, impresionante, no es aburrido, No, no es, es fantástico, es conocer al Dios vivo realmente, a ese Dios todopoderoso, al Dios que cambia y que transforma amén. las vidas, no nada más es porque yo quiera, ¿no? Es Así porque es, realmente existe ese Dios, así es. existe ese ser que nos ama y que está en nuestra búsqueda y que quiere tener una comunión con nosotros siempre. Y fíjese, hermana, cuando estoy en la iglesia, el pastor me invita a un encuentro de integridad. Hombres de integridad se llamaba ese encuentro. Uh -huh. Bueno, era como una conferencia, ¿no? Se llamaba Hombres de Integridad. Y entonces, a la verdad, cuando yo llego a los pies de Cristo, pues ya no, yo me daba el dinero. Y bueno, pues ahora qué pasa, ¿no? O sea, si antes yo tenía para tomar, antes tenía para esto, ahora resulta que ya no me da el dinero, pues, ¿qué era, no? Entonces dije, bueno, Señor, yo decidí una vida contigo, pues aquí sigo. No sé qué va a pasar, pero yo aquí sigo. No tengo, pero yo aquí sigo, ¿no? Entonces, cuando me fui a esa conferencia, yo recibo una palabra de parte de Dios, ¿no? Y ahí me da identidad, una identidad de hijo de Dios. Entonces dije, ah, ahora ya tengo identidad, ahora ya sé quién soy. Porque antes, el que yo no tuviera identidad me pudo haber desviado a otras cosas. Y sí me desvió a qué? Al alcoholismo, al adulterio, a la fornicación, a la inmoralidad sexual. A todo eso me llevó mi falta de identidad. Porque yo no sabía, ¿no? Pues yo soy macho alfa mexicano y pues puedo, ¿no? Y sí, realmente Claro. qué equivocado estaba, ¿no? Porque cuando yo me habla y me dice Dios, yo siempre cuando yo estuve a punto de que el tren me cortara la pierna derecha y el brazo derecho, porque una vez me subí al tren y me aventé y caí con el brazo izquierdo, digo, brazo derecho y pierna derecha dentro de las vías. Y me encogí hacia afuera y pasa el tren, ¿no? Entonces, ahí me llevó Dios a recordar ese momento. Dice, porque yo he estado en todo momento de tu vida, porque tú eres mi hijo. Ah, cuando me dijo eso, pues imaginará, ¿no? O sea, yo sin tener la figura paterna y que me diga eso Dios, digo, y me llevara a ese momento, ¿no? Porque yo no me acordaba de ese momento. Y Él me llevó a ese momento y dice, siempre yo he estado ahí. Y entonces Él me da la identidad de hijo y eso me da fuerza para seguir en mi decisión de seguir a Cristo, a pesar de que ya no me daba ya ahora el dinero, ¿no? Porque ahora me ataca el enemigo. ¿Sabes qué? Bueno, pues ya ahora decidiste esa vida, pues ahora voy a quitarte todo, ¿no? Y Claro, realmente sí me quitó, pero Dios no se queda con nada. Dios es grande, Dios es fiel, Dios es soberano, ¿eh? Pero Él así quiere es. siempre probarnos a nosotros. Si estamos dispuestos realmente a hacer un cambio de vida, yo creo que las personas que nos estén viendo hay solución, hay salida, hay una esperanza siempre y cuando nosotros decidamos, ¿eh? Porque es decisión de nosotros. Jesús ya pagó, ya nos dio vida eterna siempre y cuando creamos en Él. Y es una decisión de nosotros si queremos seguir en esa vida o cambiar nuestra vida, que no va a ser fácil, pero tampoco imposible. Exactamente. Así es, Y lo más interesante de todo es que Jesucristo no nos condena, así es, Él nos perdona. Lo más que podamos hacer, Él siempre nos perdonará, así porque es. es Dios bueno, porque es un Dios de amor, porque es fiel, ciertamente como lo ha dicho, y Él siempre siempre buscará a su creación. Él Así es, se acercará siempre a su creación. Aunque nosotros busquemos otras alternativas, Dios siempre está en nuestra búsqueda, Dios siempre está tratando de llamarnos, Él siempre va por la oveja perdida, dejando a las 99 que están restauradas, Él siempre irá por la oveja oh, perdida sí, y más allá. así es. Y no, como bien lo decía, ¿no? Él nos va a restaurar de lo que hayamos hecho, ¿ah? Por eso dice la palabra que si nuestros pecados vienen a ser rojos como el carmesí, nos vienen a ser blancos como la lana, ya no se acuerda más de esos pecados. Pero y así estuve creciendo, hermana, con esa vida cuando empecé a conocer a Jesús más, a meterme más con Jesús, pues ahora no me daba el dinero, ¿no?
y digo, bueno, ¿ahora qué pasa, no? Y llegó a mi trabajo un muchacho y me ofreció por aquí así un fajo de puros billetes de 500. Y yo así, no, esto no es de Dios. Le digo, no, no, vamos a hacer negocios. Y le digo, no, gracias. Pero me dijo, fíjese lo que me dijo, me dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Le digo, ay, mentiroso. Le digo. Dice, no, sí, dice la Biblia. Le digo, a ver, tráeme la Biblia y vamos a leerla y vamos a ver el contexto para no salir, tener un pretexto y salirnos, ¿no? Del contexto que quiere Dios. Y no, y no me la trajo. Y pues yo sé que no, pero yo sin ni un peso. Entonces, de donde yo trabajo, donde yo vivía, me hacía yo 3 horas caminando. Y yo digo, si ni un peso y este varón me ofrece ese dinero, dije, no. Y entonces caminando veo una camioneta que pasó y atrás decía, Dios proveerá. Dije, Señor, gloria a Dios porque tú me hablas. Yo no sé, yo llegaba a llorar a mi casa, hermana, porque yo me cansaba 3 horas caminando para llegar a mi casa. Dije, no importa, Señor, si tú caminabas de Jerusalén a Judea y tardabas días, o sea, me acordé de cuando Lázaro falleció, ¿no? Y él regresó, pero tardó 4 días para llegar, ¿no? Dije, no importa, si tú lo hiciste, pues yo camino, yo te doy gracias porque tengo mis piernas bien, o sea, no importa, yo camino, ¿no? Pero era Dios ahí, a ver si es cierto que el enemigo decía, ¿sabes qué? A ver si es cierto que quieres con Dios. Y ahí va a ser probada tu fe. Ahí va a ver si es cierto que realmente quieres, ¿ah? Porque bien pude haber dicho, ¿sabes qué? Esto no es para mí, me regreso al mundo, ¿ah? Pero no, yo estaba convencido en que había creído. Tenía eso de que yo estaba convencido, tenía la convicción que creía en el Hijo de Dios, que es Jesús. Amén, sí. Que a pesar de las circunstancias que yo estaba viviendo, ese no era el final de la situación, que el final es una vida eterna. Dice Tito que Así es. nosotros echemos manos de la vida eterna, que esto que estamos pasando es pasajero, nada comparado con la gloria de Dios que se va a manifestar en nuestra vida, ¿verdad? Por Entonces, supuesto. en situaciones así yo agarraba la palabra y decía, Señor, gracias por esta palabra, y yo me la llevaba, ¿no? Y la interiorizaba hacia mí, y pues digo, aquí tengo que agarrarme, si no, ¿cómo le voy a hacer, no? Y no era fácil, ¿eh? Porque yo veía que pues todos van a comer, todos aquí, vas allá, y tú qué onda, ¿no? Y tu familia, que ahora pues estás en Cristo, estás bien, pero también tienes que darle, ¿no? Ser ese proveedor que antes eras, ¿no? Así Pero, es. pero así siguió sucediendo, ¿no? Llego a los pies de Cristo y también me dice mi esposa, ¿sabes qué? Ya no quiero nada con Cristo. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso? Si, si tú llevas más años que yo, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Que el enemigo la engañó también, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues se tuvo una aventura con una mujer, ¿no? Y yo decía, no puede ser, ¿no? O sea, con ganas de tirar todo, ¿no? Porque digo, ¿cómo es posible que estando yo ahora en los pies de Cristo me pase esto, ¿no? Sí, Y, y créame, hermana, que hay esperanza. O sea, mientras tengamos vida, tenemos esperanza porque sabemos en quién hemos creído. Si no sabemos, si dudamos de nuestra fe, va a ser en vano todo lo que hagamos en Cristo. por Pero supuesto. si nosotros estamos firmes, y bueno, dije, ¿sabes qué, Señor? Pero de verdad sentía yo un dolor pues la verdad, no lo he experimentado nunca más y no lo quiero volver a experimentar, ¿no? Entonces, Dios me hablaba el libro de Oseas, ¿no? Cómo Israel, el pueblo de Dios, se corrompió, ¿no? Y adulteraba. Y le decía, ¿no? Sabes que ahora la llamarás, este no es tu hijo, ¿no? Y yo así, ¡ala! Dios me hablaba en ese entonces y Dios me fue sanando en esa parte, ¿no? Entonces yo le decía a mi esposa, le digo, ¿cómo es posible? Le digo, mira, yo no te voy a juzgar ni nada, pero si tú quieres rezar, aquí estoy. Y si no quieres rezar, pues ya sabes, ¿no? Porque la salvación también es personal y ya conoces el Evangelio, ¿no? Gracias a Dios que pues, regresó, estuvimos orando y yo traté de siempre demostrarle el amor de Jesús, ¿no? Porque yo a mi verdad, a mis fuerzas, no hubiera podido, ¿eh? Le digo, Claro. el enemigo sabe por qué lo hace, ¿eh? Porque a lo mejor él quería desviarme de que yo no siguiera, ¿no? Pero dije, no, yo voy a continuar. Si esto tú lo pasaste, Jesús dice que todo lo que nosotros pasamos, ya lo pasaste tú y lo llevaste a la cruz, ¿no? Y a través de la cruz nos da salvación. Entonces, sí me dolió, como no tiene idea,
Y digo, Señor, pues yo te perdono, yo la perdono, ¿no? Yo la perdono porque ¿quién soy yo para juzgarla, ¿no? Claro. Entonces, ella regresó y estuvimos y estábamos, y para los de Dios nos casamos después, ¿no? Y ahí estamos, o sea, y no, le digo, no somos, ay, un matrimonio perfecto, pero sí le puedo decir que somos un matrimonio bendecido, ¿no? Eso es lo Pero importante. así es. ¿Y sus hijos, hermano, sus hijos que cuando vieron el cambio en usted, qué fue lo que pensaron? ¿Qué dijeron? ¿Se sorprendieron? ¿Dieron gracias a Dios? ¿Qué fue lo que pasó con sus hijos? Pues mire, mi hijo cuando tenía 9 años, el mayor, él me dijo, ¿sabes qué? Me voy a bautizar. Y yo me quedé, ay, ¿estás seguro? Le digo, eso lleva un compromiso, ¿no? No, sí, sí. Y yo así, ah, bueno, pues cuando se fue a bautizar él, yo fui a su bautizo, a un río. Y dije, pues va a haber chupe, ¿no? Pues no. Y sí, entonces cuando yo me convierto, pues yo ya les empecé a decir, hey, hay que vénganse, vamos a leer. Me compré una Biblia de estudio, entonces dije, vénganse, vamos a leer, vamos a meternos. Y se quedaban así como que, órale, ¿no? Ahora nos dice que leamos más, ¿no? Pero sí, ellos yo digo que se alegraron, nunca me lo han dicho, pero ahí están ellos, firmes, ¿no? Mi hijo, el mayor, pues toca ahorita en la alabanza, estaba en staff, pues siguen estando ahí en staff, en la iglesia donde servimos, Casa de Gracia, y mi hijo, el más chico, pues está ahí también que está sirviendo, ¿eh? Bueno, apenas va a cumplir 12 años, ¿eh? Entonces, Ah, sí, no, está muy jovencito. sí, no es fácil, hermana. Entonces, yo en el mundo, cuando andaba yo fuera, también tuve un hijo, ¿eh? Y no me niego de mis obligaciones, ¿eh? Le paso a dar, bueno, más bien, le doy, ¿no? Y no ha sido fácil, ¿eh? Pero realmente es que le puedo decir que todo es pasajero. Lo único que sé es que tengo vida eterna. Eso es lo único que me alienta a seguir, en Cristo. Que todo esto va a pasar, que se va a poner a lo mejor más feo, pero la solución es Jesús. Él ya lo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces, Así es. cuando empecé yo en Cristo, mi hermano Abraham me invitó, me dice, voy a dar mi testimonio. Y el pastor dice, no, Santos, ve con él. Y me fui con él, ¿no? Y entonces yo empecé a ver cómo Dios utilizaba a mi hermano, ¿no? Y dije, Señor, yo quiero eso, yo quiero ser un instrumento en tus manos, ¿verdad? Porque cuando estábamos, él iba a dar su testimonio así un como callejón, empezó a llover, hermana. Y Abraham le habló, dice, no, ¿sabes qué? Vamos a hablarle a la tormenta, así como Jesús le habló en la barca a la tormenta y la tormenta se detuvo. Hoy vamos a hablar que se va a detener esta tormenta y empezó a hablar palabra, mi hermano. Y en ese instante el cielo se abrió y se empezó a ver claro, 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 claro. Y gloria a Dios, dije, wow, ¿cómo es Dios, no? Y empezó él a dar su testimonio. Y una vez que dio su testimonio, terminando el testimonio, se suelta un aguacerazo. Y dije, Señor, ¿cómo eres, no? Se tenía que dar la palabra y se dijo, ¿no? Entonces dije, no, Señor, yo quiero más de eso. Entonces más me aferré a Dios, ¿no? Y no ha sido fácil, pero el camino tiene que ser perseverante. Por supuesto. Además, tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural. Amén. Nosotros estamos en un mundo de muchas posibilidades porque tenemos al que todo lo puede con nosotros. No estamos solos, Amén. somos frágiles. Ciertamente la vida es, bien lo dice la palabra, que somos como niebla, que aparece por un momento y se desaparece. Así es. Somos como la hierba que florece, Sí, pero que en un momento se marchita y muere. así es. Somos muy vulnerables y más en esta situación de pandemia. Somos seres humanos vulnerables, muy vulnerables, pero Dios está con nosotros y Amén. Dios está en medio de nosotros, y conflicto no significa ausencia de Dios. Al Así, contrario, Dios está presente en cada conflicto que nosotros tenemos y nos fortalece y nos capacita y nos ayuda a ir creciendo más. Y así, conocerle a Él en medio del conflicto es algo maravilloso, es algo sorprendente, es algo que no hay palabras cómo poder describir la magnificencia
de ese Dios Amén. todopoderoso. Amén. Sí, y le repito, cuando pasó eso, con mi esposa, sí, yo dije, no sé qué está pasando, pero yo sigo, ¿no? Y yo decidí amar a mi esposa y decidí perdonarle, pero digo, ¿quién soy yo, no? Y ya después de eso, digo, de verdad que el enemigo siempre me ha querido, o ha querido que yo me desvíe, ¿no? Le decía yo que no tenía yo para venirme en carro de mi trabajo acá y caminaba 3 horas. Entonces yo tenía un problema, un asunto con una empresa que me debía un dinero y para la gloria de Dios, un congreso apostólico profético que el pastor me dice, ¿sabes qué, Santos? Hay que ir a servir. Digo, vamos, pero hay que pagar yo. ¿Y de dónde? Y pues, ¿de dónde, no? Si no tengo. Y digo, bueno, tenía que pagar el de mi esposa, el mío, y digo, ¿y de dónde? Si no, Señor, ¿qué hago? O sea, no, pues tengo que ir. Y entonces hice el esfuerzo y pagué, ¿no? Y ya sirviendo y toda la onda, cuando servimos, al final, los pastores que vinieron de una cobertura que tenemos de Villa, entonces vinieron y dice, ¿sabes que vamos a orar por los servidores? Y entonces me dice, ¿es tu esposa? Sí, agárrala la mano. Y empezó a orar por mí un pastor y me dice, ¿sabes qué? No sé qué sea, dice, pero dice el Señor que por tu obediencia y tu permanencia viene algo financieramente para tu vida. Y así, porque dice, porque te has querido ir de la iglesia, pero dice Dios que por tu permanencia y tu obediencia viene algo financiero para tu vida. Y yo así, Señor, llorando como no tiene idea. O sea, yo estaba en un mar de llanto, ¿no? Digo, porque nadie sabía, no, que mi esposa, que yo me quería a veces ir, digo, no puede ser, ya, o sea, ya no quiero nada, ¿no? Pero cuando me dio esas palabras, creo que esas palabras han sido rema a mi vida y de ahí me agarro y digo, no importa, yo voy a seguir porque lo que sí tengo seguro es vida eterna por creer en Cristo, así que aquí nadie me quita. Amén. Y entonces, eso fue en septiembre, en octubre, no es agosto, octubre, noviembre. Fue en septiembre, no fue en agosto, perdón, no me acuerdo, fue en octubre o agosto. Y en noviembre, hermana, me hablan, dice, ¿sabes qué? Oye, vente porque ya te van a dar tu dinero. Y yo, gloria a Dios, ¿no? Entonces, para la gloria de Dios, hoy me pude comprar un carro de agencia y sin deberle nada a nadie, ¿no? Wow. Y así es Dios, ¿no? Y yo, pero, o sea, y él vio las horas que yo caminé, él veía cómo caminaba yo, y en medio del caminar yo le decía, Señor, no importa, yo camino, no importa lo que yo tenga que pasar ahorita, si yo sé que al final del día yo voy a llegar a ese sillón de la casa, voy a refrescarme, voy a descansar. Y entendí, hermana, que así es el caminar en Cristo. Que a pesar de las situaciones, que a pesar de lo que tú estés viviendo hoy, vamos a tener un tiempo de refrigerio en la presencia de Dios. Ahí, hoy, mañana, cuando tú te vayas a tu aposento ahí a sentarte, a adorar a Dios, ahí Él te va a refrescar, te va a dar ese alimento, te va a dar ese aliento para que tú continúes. Y va a llegar un momento donde ese refrigerio va a ser eterno, cuando estemos con Él en su gloria. Entonces ahí vamos a tener vida eterna. Y todo lo que habremos pasado será para glorificar a Él, ¿no? Entonces yo entendí esa parte de Señor, aquí estoy, ¿no? Y entonces cada vez que viene una situación dije, pues no importa, permanece y obedece, permanece y obedece, permanece y obedece. Porque ¿de qué sirviera nosotros permanecer en Cristo si no somos obedientes a su palabra? Claro. ¿De qué No serviría habría, no habría una congruencia? congruencia, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿y qué sirviera nosotros ser obedientes a su palabra si somos, no perseveramos, ¿no? Ay, soy obediente, sí, pero persevera y ora y no, ¿para qué? O sea, no, tendría que haber una congruencia. Por eso cuando hablamos de integridad, esa palabra me choca, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Tienes que ser íntegro delante de Dios. Tienes que ser íntegro. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a ser una mujer de Dios o un hombre de Dios, ¿no? Así Y, es. Y así, hermana, no ha sido fácil, le digo, y he trabajado en ello, ¿no? Y creo que yo le decía a Abraham hace unos días, le digo, no sé, Abraham, pero a donde nos mande Dios, yo te acompaño, ¿no? Yo quiero ir, ¿no? Yo quiero ir a ese lugar. Y otra vez me hablaba Dios, ¿no? Y me decía, así como estuve con Moisés, estuve contigo, voy a estar contigo, ¿no? Entonces yo sí, sí, Señor, o sea, no sé qué es, porque yo le decía a Abraham, mira,
la página de Facebook tiene un propósito, ¿no? Sí, porque la página de Facebook dice ex-LGTB México. Así Entonces, es. es para transformar, para dar testimonios de personas que han venido de un género de homosexualismo, de lesbianismo, para dar a conocer del poder de Dios que puede transformar esa ideología de género que hoy se quiere levantar en el mundo, ¿no? Y digo, y hoy me invitan, y digo, y la verdad, no sé, digo, pero sí te puedo decir que, pues yo voy por obediencia, ¿no? Yo voy por Claro. obediencia. Yo ya entiendo que Dios quiere hablar, que hay identidad en Él, ¿no? Que a pesar de que el enemigo te diga, hey, tú eres mujer, hey, siendo hombre que tú seas mujer, eso es una mentira del diablo. Siendo mujer que tú te creas un hombre, eso es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque en Cristo hay identidad y Él te ha hecho hombre y Él te ha hecho mujer. Hay una identidad de hijo, hay una identidad de hija de Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda hacer manifestar su gloria y su poder en tu vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos a Él, decir, sabes que ya no quiero esta vida, ¿no? Ya no quiero esta manera de vivir donde sufro violencia, donde soy abusado tal vez, donde soy atropellado, donde soy rechazado, ¿verdad? Así Más, es. más todo eso, ¿qué lo llena? El amor de Dios, a través de Desde luego. Jesús. A través de Jesús. Y mire, hoy estamos aquí, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Así es. Gracias a Dios porque Él sigue siendo fiel. A través de los siglos, mucha gente ha conocido de Dios. Mucha gente prefiere buscar otras alternativas, acercarse, no sé, a fetiches, a otro tipo de cosas, brujería, hechicería, adivinación, infinidad de cosas que hay en la actualidad. ¿Y cómo se pueden acercar a ese tipo de cosas sin no buscar al Dios vivo, Así es. no buscar al Dios verdadero, al Dios real, al Dios que todo lo puede? Así es. Pero a veces la gente prefiere buscar otras alternativas porque es más, Más digamos, más fácil. cómodo, más fácil y se puede manipular además ese tipo de Exacto. cosas, ¿no? Exacto. No Y están dispuestos a pagar, ¿no? a nuestro Dios nadie lo manipula, Así es. pero tampoco Dios manipula a nadie porque a veces piensan que Dios nos manipula y no es así. Dios nos dio un libre albedrío Así es. y ese libre albedrío nosotros tomamos la decisión y tomamos la decisión de seguirle a Él y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso Amén. es indiscutible. Amén. Y sí es cierto, hermano, ¿no? Porque mucha gente te dice, ¿sabes qué? Ay, es que te lavan el cerebro ahí, ¿no? La realidad es que no nos lavan el cerebro, ¿no? Cuando nosotros decidimos amar a Jesús o buscar a Jesús es porque le amamos. Y yo hablaba con unos compañeros del trabajo de ese, ¿no? Decían ellos, es que yo te lavaba el cerebro. No, no me lavaron el cerebro, sino simplemente decidí amar a Jesús, ¿no? Le digo, a ver, ¿tú amas a tu esposa? Dice, sí. Le digo, entonces, ¿por qué la engañas? Al final del día le vas a lastimar, porque la estás engañando. ¿Por qué le maltratas? Si la amas, no la deberías maltratar. Entonces, yo le digo, yo amo a Jesús y hago cosas que le agraden a Él. Trato de agradar siempre a Él. Porque Él dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los idólatras le agradan a Él. O sea, Él eso no lo quiere. Y entonces, si tú te dedicas a eso, ¿qué estás haciendo? Pues no estás amando a Dios. Al final del día puedes decir que lo amas, pero si idolatras a tu esposo, si idolatras a tu hermano, si idolatras a tu papá, si idolatras a tus hijos, pues ¿dónde está el amor de Dios? ¿No? Entonces nosotros tenemos que ser, por eso decíamos, congruentes, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues, y no es fácil, porque como bien lo decía, Dios no puede ser manipulado, ¿no? Y acomodar la palabra a ti, pues menos, ¿no? Claro, Nosotros claro. tenemos que llevar nuestra vida a la palabra, a la luz de la palabra y sobre eso trabajar y sobre eso vivir día a día. Y nos va a doler, pero si no nos duele, es cosa que no estamos tomando el evangelio como debe de. Y si no duele, no sana. Exacto, exacto. No, ahí queda, ya. ¿Por qué? Porque no quieres entregarle eso a Dios, ¿no? Donde Dios quiere sanarte esa parte, esa herida, para llevarte a más. Y a Por veces supuesto. nos rehusamos, ay, no, esto no, no, esto no, no, cuando no es así, ¿no?
Así es. Dios es bueno, indudablemente Dios es bueno. Y a nosotros no nos queda más que darle las gracias a Dios por su testimonio, hermano, un testimonio más de poder, de ese poder transformador de Dios. Por su sangre preciosa nos Amén. ha redimido y nos ha dado nombre. Amén. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para el Dios Amén. vivo. Amén, amén, para la gloria de Dios. Jesucristo se entregó en una cruz y se entregó y sin medida. Amén. Se dio todo ahí, pero lo más importante es que no se quedó en la cruz, Amén. sino que resucitó. Amén. Por eso la palabra dice, el que es, el que era y el que ha de venir, Amén. por los siglos de los siglos, Él es Dios. Amén. Y no hay nada mejor que conocerle a Él. Amén. Agradezco mucho su testimonio, hermano. Muchísimas gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta transmisión de Transformados por Dios, ex LGBT México. Es para la honra, para la gloria de Dios. Cada testimonio aquí dicho, cada testimonio que se evidencia, no es más que el poder transformador de un Dios todopoderoso. Amén. De ese Dios que nos ama y nos ha amado desde el principio. Amén. Muchísimas gracias a toda la audiencia, muchísimas desde aquí, les abrazo, desde Ciudad de México, hermanos santos, que Dios le bendiga, gracias, que Dios le guarde, que Dios le siga usando, que Dios siga hablando a su vida, que Dios le siga fortaleciendo. Les amamos LGBT, les amamos, y Cristo les ama y les amará por siempre. Dios les ama. Déjenos trabajar, déjenos seguir llevando estos mensajes de poder, de testimonio. Queremos respetarles, pero queremos también que nos respeten ustedes a nosotros. Amén. Solamente queremos seguir trabajando, queremos seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Les amamos LGBT, les amamos de verdad y que Dios les bendiga y les ama, Él les ama y les amará siempre. Muchísimas gracias, hermanos santos. Gracias, hermana Ana, por la oportunidad de permitirme estar aquí. Gracias a toda la comunidad y que sigamos expandiendo el reino, que al final del día eso Jesús nos mandó a ellos. Les doy gracias y no duden en entregarle su vida a Cristo, que Él es el único que puede restaurarnos, sanarnos de todas nuestras dolencias, ¿verdad? Así es. Gloria a Dios y amén. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Nos vemos el próximo jueves con otro testimonio más de poder. Que Dios les bendiga, que les bendiga en medio de esta pandemia y que les guarde. Y si alguno está enfermo por el COVID, que Dios les asista con su presencia amén. Y que Dios les sane. En el poderoso amén. Nombre de Cristo Jesús, sí. Se los deseamos. Amén. Amén.